Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos los conceptos básicos del CNC Router. Esta máquina nos podrá servir para poder manufacturar piezas con un espesor mayor a 1 centímetro que no se puede manufacturar en la cortadora láser. Vamos a empezar a ver las diferentes operaciones que podemos realizar con este CNC y los diferentes cortadores o herramientas que podemos emplear, así como el cortador más empleado. Los módulos. ¿Qué es un router CNC? Operaciones básicas a realizar en un CNC router, herramientas de corte y el cortador en 1000, que es el cortador más empleado para este tipo de trabajos de maquinado en un CNC router, debido a la versatilidad de este cortador. Bien, el objetivo es conocer qué es un CNC router, operaciones que podemos realizar, así como herramientas de corte y características. Bien, vamos a empezar conociendo qué es un CNC router. Es una máquina de fresado. El fresado es una operación de maquinado que se realiza en el desbaste del material. Se hace la herramienta se coloca de manera vertical y el material a desbastar se coloca de manera horizontal en una superficie. Bien, al ser una máquina de fresado, se equipa con motores para poder mover la fresa dentro del área de trabajo, y a través de un movimiento controlado por control numérico, CNC, realiza un proceso de desbaste con la broca que va girando. Esta broca empieza a girar y va avanzando sobre el material y después va bajando poco a poco sobre el material para hacer la operación de corte o desbaste. Como se puede ver en la imagen, tenemos diferentes operaciones. Estas dos operaciones son perfilados, que veremos más a detalle. Existen diferentes tipos de CNC routers. En este caso, el que contamos en el laboratorio es un CNC router de 3 ejes. ¿Cuáles operaciones básicas podemos realizar con el router CNC? ¿Para qué lo podemos emplear o para qué lo podemos utilizar? Dentro de las primeras operaciones que podemos utilizar son el perfilado, que es un proceso en el cual la herramienta de corte, es decir, el cortador, va realizando un camino diseñado con un vector y este va cortando la pieza del material. El perfilado se puede realizar en 3 formas. Se puede hacer en el interior del vector, es decir, deberíamos considerar para cortar ese elemento tanto la figura del vector como la broca, el espesor, y eso sería el corte que se estaría realizando. En el exterior es por fuera del vector. Digamos que nuestro vector fuera un círculo, este círculo se realiza por fuera de ese círculo. Y sobre el vector es, digamos, medio y medio. Medio diámetro de la broca está afuera y medio diámetro está adentro, está sobre el vector. Esas son las operaciones de perfilado. Por ejemplo, en esta tabla vamos a observar aquí estas rayas que son operaciones de perfilado. Simplemente son operaciones que se van haciendo sobre el vector. Por ejemplo, aquí también tenemos un letrero que dice Smart. Esa es una operación una operación de perfilado. Ahora, también se puede ver aquí la imagen de cómo es una operación de perfilado. Es simplemente cortar sobre el vector que requerimos. También tenemos otra operación que se llama cajeado. Esto es simplemente tienes tu material y vas a hacer una ranura sobre el material. Se va quitando un relleno, dejando un espacio sobre la madera para insertar accesorios sobre la madera. El cajeado es simplemente tienes tu pieza de madera y vas a dejar un hueco. Ahora, un ejemplo sería ahora en esta figura que tenemos acá. En estos huecos que tenemos aquí son operaciones de cajeado. Se va haciendo con la broca, tenemos el vector y va tallando, girando y tallando y removiendo el material en esos huecos de área de espacios que se requieren retirar. Ahora, también contamos esta imagen que figura un poco más lo que es el cajeado, que simplemente a tu material le vas a remover una cierta cantidad de material en un cierto espesor. Por ejemplo, puedes remover 1, 2, 3, hasta 4, 5, 6 milímetros, dependiendo de las necesidades de tu diseño. ¿Ok? Ahora, la
siguiente operación que vamos a ver es el taladrado. Esto es simplemente, tienes tu broca con un cortador, y este cortador lo que va a hacer es crear agujeros cilíndricos sobre la pieza de trabajo. Se ocupa para realizar agujeros precisos y repetitivos sobre el material. Si tenemos diferentes agujeros, por ejemplo, donde van a ir, no sé, algunos elementos incrustados, podemos realizarlos con el taladrado o el drill. Ahí tenemos una imagen de lo que es taladrado. Tenemos diferentes agujeros realizados sobre una pieza de trabajo. Bien. ¿Cómo podemos realizar todas estas operaciones sobre nuestro material? Para poder hacer estas operaciones sobre nuestro material requerimos las herramientas de corte que realizarán estos diferentes trabajos, ya sea un perfilado, que es cortar el material, o perfilar un vector. También el cajeado, que es remover material en una cierta área, o el taladrado, que es crear barrenado sobre nuestro material. Para eso vamos a requerir una herramienta específica para cada uno de los mecanizados que realizaremos. Bien, las herramientas más utilizadas en el CNC Router son herramientas especiales que se montan en el cabezal del CNC Router, que es el lucillo. Estas herramientas se elaboran de una cierta aleación, por ejemplo, puede ser de carburo de tungsteno, aceros rápidos, con un cierto porcentaje de tungsteno, recubrimientos específicos como nitruro de titanio, carburo de titanio, y en general aleaciones con titanio que pueden mejorar bastante la duración de nuestra herramienta y el corte que realiza sobre nuestros materiales. Ok. Dependiendo de cierto tipo de operaciones que realizaremos, es la herramienta que podremos utilizar. En esta imagen vamos a presentar una tabla en la cual podemos observar el tipo de broca o cortador que emplearemos y las operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, si tenemos una broca recta, esa nos va a poder ser empleada para realizar cortes, ya sea un perfilado, un cajeado, en materiales como madera, plástico y aluminio. ¿Qué operaciones podemos hacer con una broca recta? Pues podemos hacer perfilados, sí. Podemos hacer cajeados, sí. Y podemos hacer taladrados con una broca recta. Ahora, una broca de punta de diamante, como se puede ver en la imagen, es este tipo de brocas, tiene una punta. Solo nos va a poder servir para hacer operaciones de perfilado y taladrado. No nos va a poder servir para hacer operaciones de cajeado, porque si se dan cuenta tiene una punta y esa punta se va a desgastar bastante si empezamos a hacer operaciones de remoción de material. ¿Para qué nos va a servir este tipo de brocas o cortadores? Para grabar materiales duros como acero, vidrio y cerámica. Ahora también podemos tener una broca de enrutamiento o V-Group. Este tipo de broca o cortador nos sirve para poder hacer ranuras en V en nuestro material, para poder hacer letreros, ciertas operaciones específicas que requieren ese tipo de herramienta. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con este tipo de herramienta? ¿Podemos hacer perfilados? Sí. Cajeados no, porque igualmente al ser una punta se desgastaría bastante realizando cajeados. También nos sirve para hacer taladrados, que nos dejaría de hecho un taladrado en forma en V, ya teniendo el ángulo de por ejemplo, una pija que iría en esa posición, etc. Ahora, ¿qué otro tipo de herramientas son muy utilizadas? Por ejemplo, la fresa de bola, que sirve para tallar formas, curvas redondeadas en maderas, plásticos y espuma. ¿Para qué nos sirve también? Solamente nos va a servir para perfilar. No vamos a poder taladrar, no vamos a poder cajear. Si se dan cuenta, dependiendo de la geometría de nuestra herramienta, pues son las operaciones que podemos realizar. Se dan cuenta, es una bola. Entonces, si intentamos taladrar con esa bola, pues seguramente nos vamos a llevar bastante tiempo y no lo vamos a poder realizar. Cajear tampoco, por la geometría que tiene esa bola, no es óptima para hacer un cajeado. Pero vamos a ver las fresas en 1000. Estas son las fresas universales. De hecho, son las más utilizadas, que nos va a servir para básicamente todas las operaciones. Nos sirve para una operación de cajeado, perfilado y taladrado. También podemos cortar materiales duros, blandos, con una calidad de corte muy buena. Bien. Ahora,
Para poder nosotros describir las características de un cortador como el que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a tener que tomar en cuenta la geometría de esta herramienta, específicamente para configurarlos en softwares de corte. Cuando realicemos ya un maquinado en una madera, un bloque de aluminio, etcétera, vamos a necesitar conocer estos parámetros de nuestra herramienta para poder configurarlos en el software que genere el código G y podamos cargarlo en el router o en algún otro CNC que empleemos. Ahora, ¿cuáles son estas características? Son, por ejemplo, el diámetro de corte de la herramienta, el largo de corte, el largo total, el diámetro de zanco, Z el número de filos y A el ángulo de la herramienta. En el caso de, por ejemplo, las V-Group, que son herramientas que tienen una forma en V para poder hacer este tipo de cortes en V. Tienen un ángulo que ese nos va a ser requerido cuando lo configuremos en un software. Por ejemplo, esta es una herramienta V-Group o en V que tiene, se pueden ver, un ángulo específico. Bien, ahora, ¿cómo identificar estos elementos ya dentro de nuestra herramienta? Por ejemplo, tenemos dos ejemplos, una End Mill y una V-Group. Ahora, en la End Mill, esta parte superior se considera como el zanco, donde se coloca en el portaherramientas u usillo de nuestra máquina. También tenemos L, que es todo el largo total de la herramienta, todo lo que está marcando mi dedo a dedo. Y luego tenemos I, que se considera desde el filo del corte de la herramienta, desde el filo de corte, como se ve en la imagen. Y también tenemos D, que es el diámetro, este D es el diámetro de corte de mi herramienta, que son los elementos que me van a permitir configurarlo en un software de corte. Ahora, tenemos también el caso del ángulo en algunas herramientas como la V-Group. En este caso el ángulo vendría siendo este ángulo que tiene aquí, este ángulo que se encuentra aquí. En este caso esta herramienta tiene un ángulo de 90 grados. Ok. Vamos a hablar sobre estos famosos cortadores en MIL, que son los más empleados en la manufactura de maquinados de CNC router. Bien, las fresas de extremo o en MIL son las que tienen filo a lo largo del cuerpo cilíndrico. Se dan cuenta, este en MIL tiene los filos a lo largo del cuerpo y son muy comunes. Se pueden clasificar en dos tipos específicamente por cómo evacúan la viruta o el número de filos. Ok. El número de filos, Z, recuerden Z, es la cantidad de dientes que tiene la herramienta. Este número de filos puede ir desde 1, 2, 3, 4. Pues, por ejemplo, ahí tenemos herramientas de un filo, en esa imagen 2 filos, 3 filos. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar en la herramienta? De forma física, vean, aquí tenemos el primer filo y el segundo filo. Esta es una herramienta de Z2, es decir, tiene 2 filos. Ok, ahora, también podemos clasificar a las en MIL por la forma en que evacúan la viruta. La evacuación de la viruta es un parámetro muy importante para que el material al momento de cortarse tenga un mayor avance. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y también que la herramienta no se caliente y pues puede llegar a su ruptura de la herramienta. Bueno, la forma de evacuación de avance hace referencia a la forma de que el material se desprende en el proceso de realizar el corte o desbaste con una broca, por ejemplo, como en MIL. Tenemos básicamente 3 tipos: Ut-Cup, Dom-Cup y Up-Dom-Cup, que son una combinación de los dos primeros. Ok, una herramienta Ut-Cup es un filo positivo, es decir, los filos empiezan desde la derecha y bajan hacia la izquierda. Tiene una forma de evacuación de viruta hacia arriba y tiene buena disipación de calor, en especial en las de un filo. Tiene un acabado superior en la parte superior del corte, es decir, en esta parte tiene mejor acabado una Ut-Cup. Ahora, la herramienta Down-Cup es de filo negativo, es decir, esta empieza desde la izquierda y baja hacia la derecha. Tiene un excelente acabado en la parte superior del material y la presión que se ejerce hacia abajo. En la Ut-Cup, digamos que esa presión es diferente, pero en la Down-Cup, como el filo es hacia abajo,
la presión se ejerce hacia abajo y es ideal para estas maderas que están contrachapadas, es decir, que tienen como laminados que conforman la placa de madera. Ok. ¿Cómo identificar en tu broca física qué tipo de cortador es? Si observan en este cortador, el filo va de la izquierda hacia la derecha. Entonces, podemos decir que este es un cortador, vean, izquierda a derecha. Es un cortador en 1000 down cube. ¿Y cuántos filos tiene? Z es 2, tiene 2 filos. Listo. Ahora, tenemos una combinación de estos dos. Podrían ser que es una herramienta UD down cut, es decir, es una herramienta de compresión que tiene tanto las características de compresión hacia arriba como de hacia abajo, es decir, tiene los dos filos y se encuentran en medio. Es una herramienta de excelente acabado en la parte superior como inferior y está diseñada para cualquier tipo de material, ya sea laminado o contrachapado. Bien, estos son los elementos principales que queremos ver en este video. Conocer qué es un CNC router, operaciones básicas que podemos hacer, que en resumen son las 3: perfilado, cajeado y taladrado, y las diferentes herramientas, así como las características de estas, la geometría, tanto D como es el diámetro de corte, por ejemplo S que es el zanco, L que es la longitud total, I que es el largo de corte, A que es el ángulo, etcétera. Y también conocimos nuestra broca o cortador estrella, por decirlo así, que nos puede servir para hacer básicamente las 3 operaciones principales, que es perfilado, cajeado y taladrado, que es el cortador en 1000. El cortador en 1000 nos va a ser muy útil en muchas operaciones o muchos maquinados. Este cortador tiene dos formas de clasificación, ya sea por la forma en que evacúa la viruta o el número de filos. Recuerden, el filo son los dientes. Este tiene 2 dientes, por ejemplo. Y por cómo el corte baja de izquierda a derecha, es un cortador down cut, o sea, corta hacia abajo. Y listo, ese sería el resumen de este video. Hasta luego, nos vemos.